Día de hoy les voy a hablar de un tema muy bonito y no me quiero meter en temas teológicos necesariamente primero porque quienes están conmigo en la catequesis del día de ayer no van a aguantar otra vez algo teológico así profundo, digamos. Así que vamos a hablar desde un punto de vista tal vez un poquito más espiritual, más bíblico, respecto al tema del Espíritu Santo. Recuerdo alguna vez en la vida, sobre todo cuando teníamos pues las reuniones presenciales, alguna vez en la vida habíamos hablado acerca del Espíritu Santo y de cuál era su función en nuestra vida, ¿no? Pero nunca vamos a terminar de profundizar respecto a esta tercera persona de la Trinidad. Y esa es la primera cosa que quisiera decir. El Espíritu Santo es una persona. Esto es algo que no me canso de repetirlo porque muchas veces hay mucha confusión respecto a esto. Es decir, ¿cómo yo me relaciono con el Espíritu Santo? Y decía, recuerdo tanto porque ayer hablaba de la Santísima Trinidad en la catequesis que estamos compartiendo, y les decía que era muy difícil hablar con una paloma, era muy difícil hablar con un fuego. ¿Por qué? Porque lo que normalmente la gente tiene en mente cuando hablamos del Espíritu Santo es las formas que la Biblia de alguna manera nos ha manifestado. Sin embargo, a veces olvidamos el hecho de que el Espíritu Santo es una persona divina. Es decir, es una persona real, subsistente, con la que puedo conversar, con la que puedo dialogar. Entonces, hay tres personas divinas, una sola sustancia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa es la Santísima Trinidad. Entonces, cuando nosotros profundizamos en la vida de Cristo, hay algo muy importante, y es que si te das cuenta, por ejemplo, en el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús va al desierto, hay una cosa muy interesante. El evangelista comienza a decirte que el Espíritu lo empuja al desierto, que el Espíritu lo empuja al desierto. Luego, algunos capítulos más adelante, cuando es el bautismo en el Jordán, se dirá que el Espíritu desciende en forma de paloma. Y luego, muchos capítulos más adelante, cuando el Señor está en la sinagoga y abre y desenrolla el capítulo del profeta Isaías, se dice que el Espíritu del Señor está sobre él. Durante toda la vida de Jesucristo transcurre en este Espíritu. Jesús vive, respira en el Espíritu de Dios. Repito, Jesús vive y respira en el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios al que se refiere la Biblia, este Espíritu de Dios al que nosotros decimos que Jesús vive en ese Espíritu, es el Espíritu Santo. Es esa tercera persona de la Trinidad en la que Jesucristo vive, en la que Jesucristo se mueve, en la que Jesucristo respira y en la que también vive, respira y se mueve el Padre. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hay una relación íntima entre estas tres personas. Y entonces es interesante cuando nosotros decimos que Jesús vive en el Espíritu, porque viene una primera, digamos, una primera pregunta. ¿Cómo una persona puede vivir en otra? Repito la pregunta. ¿Cómo una persona puede vivir en otra? Esto, a nivel humano, nosotros de alguna manera lo intentamos. Lo intentamos con respecto al amor, por ejemplo. Los esposos. Los esposos cuando se casan dicen que son una sola carne. Sí, sí, son una sola carne, pero siguen siendo dos individuos diferentes. Es decir, el hecho de que sean una sola carne no quiere decir que han perdido su individualidad. ¿Sí? O sea, Pepita sigue siendo Pepita y José sigue siendo José. O sea, no hay mezcla. ¿Sí? Son una sola carne en cuanto a que el sacramento los ha unido. Pero ni siquiera en el matrimonio, que es la unión más profunda que existe, tanto que es un sacramento, ni siquiera en el matrimonio hay una comunión plena. ¿Por qué? Porque siguen siendo dos individuos diferentes. Sigue habiendo un yo y un yo. En otras palabras, no hay esto de que el uno vive en el otro. Eso no sucede. El amor de una madre por sus hijos tampoco necesariamente, de hecho, nunca va a suceder que la madre viva en los hijos o que los hijos vivan en la madre. Puede ser una expresión bonita, una expresión poética, si quieres, que trata de alguna manera manifestar el amor que se tienen. Pero hablando de manera real, no es posible que una persona viva en otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues evidentemente tenemos una individualidad que no puede perderse, que no puede diluirse, que no puede mezclarse. Sin embargo, cuando la Biblia dice que Jesucristo vive en el Espíritu, no estamos hablando de una forma metafórica. No estamos hablando de algo que no es posible. En Jesucristo realmente se da esta comunión. Es decir, verdaderamente
Jesús vive en el Espíritu. Una persona vive en la otra. Y esto es importantísimo de comprender. ¿Por qué? Porque quiere decir que cuando yo dialogo con Jesucristo, también estoy dialogando con el Espíritu Santo y con el Padre. Porque las tres personas son una en la otra y para la otra. Las tres personas divinas están abiertas la una para la otra. Ese es el misterio de la Trinidad. Eso quiere decir que son una comunión de amor. Entonces, vamos abriendo un poco camino al tema para poder entender, primero, que nosotros como seres humanos no podemos vivir una comunión plena. Aspiramos a vivirla y la viviremos en algún momento cuando sean los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero hasta entonces viviremos siempre esta comunión que de alguna manera es un poco imperfecta, si se quiere. Pero no podemos todavía vivir esta comunión plena. Y la Biblia, cuando nosotros abrimos las Escrituras, nos damos cuenta que cuando nos hablan del Espíritu Santo, nos hablan de formas. ¿Sí? Ya les había dicho desde el inicio, nos hablan de una paloma, nos hablan de un fuego, nos hablan de una energía, de un viento huracanado, pero no nos dan mayor, digamos, mayor pista de cómo es el Espíritu Santo. Solamente nos hablan de formas. Sin embargo, el Espíritu Santo, y esta es la segunda cosa importante, es el fundamento de la comunión. El Espíritu Santo es el fundamento de la comunión en la iglesia y entre nosotros. Y aquí viene un dato interesante. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando vivían en el paraíso, cuando todo era bonito, cuando no teníamos que trabajar, ni preocuparnos, ni había sufrimiento, ni dolores, cuando estaban en el paraíso, gozaban de justicia y santidad. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que había una comunión plena. En Adán y Eva había una comunión plena. Una comunión que lamentablemente la perdimos con el pecado original. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuál es la consecuencia de que hayamos perdido esta comunión? Primero, que no podemos entregarnos totalmente a otro. Repito, no podemos totalmente entregarnos a otro si no es perdiendo una parte de nuestra individualidad. De manera que no podemos entregarnos todo, por completo, ni siquiera en el matrimonio, ni siquiera en el matrimonio, porque en el matrimonio, como acabo de decir, los esposos se entregan, por supuesto, pero el uno sigue siendo distinto al otro. Entonces, esa comunión no puede darse, y en la medida en que yo más plena y absolutamente me vuelco a otro, de alguna manera pierdo algo de mi individualidad. Y por otro lado, mientras yo insista en vivir en mi individualidad, voy perdiendo el aspecto comunitario. Esta es la consecuencia del pecado original. Es la consecuencia de haber perdido la capacidad de estar abiertos a la comunión y a la unidad. Y justamente eso quiere decir que mientras estemos en este peregrinar humano, no vamos a poder vivir una comunión plena. Sin embargo, y aquí viene lo interesante, sin embargo, el Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad que nos va a permitir vivir la comunión perfecta aquí en la tierra. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo, si no una de las más importantes, porque es la que justamente le da unidad a la iglesia. Ya vamos a ir profundizando un poquito más. Pero el Espíritu Santo, además, dentro de las Escrituras tiene varias funciones. Primero, es gracias al Espíritu Santo que el Verbo se hace carne en las entrañas de la Virgen María. Esto es interesante porque justamente es una persona divina la que hace posible la encarnación. Y eso nosotros lo vemos en el Evangelio de Lucas, justamente en el capítulo 2, me parece, que es la Anunciación. Claro, sucede que la Virgen pregunta cómo va a ser esto, e inmediatamente el ángel Gabriel le explica cómo va a ser. El Espíritu de Dios va a descender sobre ti, posará su sombra sobre ti. Entonces, es el Espíritu Santo el que hace posible que el Verbo se haga carne entre nosotros. Hay una acción directa del Espíritu Santo aquí. Y luego también tenemos al Espíritu Santo en el bautizo, en el bautismo de Jesús, que eso también ya lo hemos visto un poco, y luego también después de la ascensión. Jesucristo muere en la cruz, resucita y asciende a los cielos. Y en el momento en el que asciende a los cielos, le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que se vaya? Sí, porque si yo no me voy, no les puedo enviar al Paráclito. Entonces, ¿qué sucede? Jesús asciende a los cielos e inmediatamente envía el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y es en este momento particular en donde se hace posible nuevamente aquello que hemos perdido por Adán y Eva. A partir del envío del Espíritu Santo a la iglesia, a partir de que el Espíritu Santo habita con nosotros y en nosotros, es posible que volvamos a vivir una comunión verdadera.
Y por eso todos los que estamos bautizados gozamos de esa comunión, gozamos de esa unión con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Voy a poner una especie digamos, de imagen para poder retratar cómo es posible esto, o cómo es que el amor de Dios se hace perfecto en nosotros. Imagínate tú, ¿cuánto amor ha de tener el Padre por el Hijo? Por un momento, imagínate cuánto ama Dios Padre a Jesucristo. Y la pregunta sería, ¿ama a Jesús más que a todos nosotros? Bueno, en Dios no hay grados de amor. Dios es amor. Todo lo que Dios ama, lo ama a plenitud. Sin embargo, cuando ama al Hijo, se está amando a sí mismo, porque no hay nada fuera de Dios. No es que alguna de las personas de la Trinidad está fuera. No, son una sola sustancia divina. Entonces, al amarse a sí mismo, al amar al Hijo, lo ama totalmente. Es un amor incomprensible, un amor que no es humano. Pero cuando nosotros somos bautizados, pasamos inmediatamente a participar de esta naturaleza divina. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre, cuando ama al Hijo, nos ama a nosotros en el Hijo. Repito, cuando el Padre ama al Hijo, nos ama a nosotros en el Hijo. Todos los que estamos bautizados hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. Eso es lo que dice la segunda lectura de hoy de la misa, justamente. Hemos sido sumergidos en la muerte de Cristo. Y eso quiere decir que cuando nosotros nos hemos bautizado, nosotros pasamos a formar parte de la naturaleza divina y el Padre nos ama en Jesús. Con el mismo amor que el Padre ama a Jesucristo, con ese mismo amor nos ama a nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo interesante porque es que ya no existe en la iglesia una cuestión meramente de cada individuo, sino que ahora esto es un solo cuerpo. Y es gracias al Espíritu Santo que se mantiene la unidad de la iglesia. Gracias al Espíritu Santo podemos decir que somos un solo cuerpo a pesar de que somos distintos miembros y que somos tan diferentes. A pesar de que somos tan diferentes, verdaderamente yo puedo decir que todos los que están aquí son mis hermanos. Y son mis hermanos en un grado mucho mayor que mis hermanos de sangre. Y esto es algo que no nos va a bastar la vida para poder comprender el amor que deberíamos tenernos. Ya los Hechos de los Apóstoles dicen que justamente uno de los signos distintivos de la primera comunidad cristiana era cuánto se amaban. Y claro, nosotros vemos ahora cómo estamos y en esta situación la verdad es que se ve todo menos eso. O sea, no vivimos necesariamente el amor del Espíritu Santo en la iglesia, pero la idea es que lo aprendamos a vivir. La idea es que verdaderamente nos hagamos conscientes de cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta comunión que se hace de alguna manera posible gracias al Espíritu Santo, no terminará de consumarse, sino cuando llegue digamos, la plenitud de los tiempos. Hasta eso irá comenzando como una semilla, irá como germinando esa plenitud de la comunión que ya podemos vivir desde ahora. El hecho de que yo les diga que nosotros verdaderamente somos hermanos no es una cuestión metafórica. O sea, no es una, digamos, una analogía, no es algo como que para explicar otra cosa. Realmente somos hermanos. ¿Por qué? Porque somos hijos de un mismo Padre, porque hemos sido insertados en la muerte de Cristo y en su resurrección. Y esto, por más que lo escuchemos en alguna catequesis, por más que lo escuchemos en alguna homilía, si no cala en lo profundo de nuestro corazón, no vamos a poder vivir verdaderamente la comunión del hecho de ser iglesia, que es justamente lo que más necesita la iglesia en la actualidad. Créanme que estamos viviendo una situación bastante dura como iglesia. Bueno, la iglesia nunca ha dejado de estar en crisis, pero me refiero a que actualmente estamos viviendo sobre todo una situación de división bastante fuerte. Para quienes están tal vez un poquito más enterados de noticias dentro de la iglesia, de cómo está la iglesia, pues sabrán ustedes que hay dos posturas bastante fuertes dentro de la iglesia. No me gusta a mí utilizar etiquetas, pero pues hay que hablar un poco de estas dos posturas, que son los tradicionalistas y, digamos, los liberales, por así decirlo. Entonces, se ha generado estas dos posturas dentro de la iglesia que nunca deberían existir, porque realmente lo que existe en la iglesia es el hecho de ser católico, no hay más. O sea, no hay católico tradicional, no hay católico liberal, hay católico bautizado, no hay más. Y el católico bautizado es el que es fiel a toda la doctrina. Entonces, no hay necesidad de hacer estas distinciones. Sin embargo, dentro de la iglesia, lamentablemente, es lo que estamos viviendo. Hay un montón de gente que está forcejeando para un lado y otro montón de gente que está forcejeando para el otro.
Y cuando acabo de decirles que el Espíritu Santo es el fundamento de la comunión y de la unidad de la iglesia, imagínense ustedes entonces qué es lo que nos está faltando a nosotros como cristianos. Nos está faltando pedir la iluminación del Espíritu Santo. Nos está faltando orar al Espíritu Santo. Nos está faltando conocer los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida. Por esa razón la iglesia en este momento está como está, llena de divisiones. Porque la iglesia justamente necesita del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo le envió. Jesucristo envía el Espíritu Santo a la iglesia para que guíe a la iglesia a la plenitud de la verdad. Se supone que esa era la intención. Cuando uno lee el capítulo 16 de San Juan, que habla justamente del envío del Paráclito, claro, lo primero que dice el Señor, ¿cuál es la intención de enviar al Espíritu Santo a la iglesia? Que todos sean uno. ¿Uno como quién? Como yo y el Padre somos uno. Eso es lo que quiere Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Y eso es lo que quiere Jesucristo de nosotros. La pregunta es si nosotros verdaderamente estamos viviendo esto. Y entonces viene aquí una tercera parte importante y vamos ahora sí aterrizando un poco. Les he hablado un poquito digamos, de doctrina, de Biblia respecto al Espíritu Santo y también de la función del Espíritu Santo en la iglesia. Pero lo que también nos interesa es la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Y el Espíritu Santo tiene una función importante y es la de santificarnos. Es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a ser santos. De hecho, es el Espíritu Santo el que nos santifica. Sin el Espíritu Santo no hay santificación. Sin el Espíritu Santo no hay santos. Los santos han sido hechos santos por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, si nosotros no oramos, si nosotros no estamos abiertos a las mociones, no a las emociones, ojo, a las mociones del Espíritu Santo, es decir, a sus inspiraciones, pues estamos perdidos. Estamos perdidos porque es difícil que hagamos la voluntad de Dios. Es difícil que hagamos la voluntad de Dios en nuestra vida si no tenemos una relación íntima con el Santo Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo es el que de alguna manera suscita los carismas en la iglesia. Gracias al Espíritu Santo existen tantos movimientos eclesiales que existen hoy, ¿no? Lazo, Schoenstatt, Juan 23, tantos que existen, han sido gracias al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo suscitó algún carisma en algún momento de la vida en los fundadores de estos movimientos, al punto que hicieron que existan estas comunidades, que en este momento han hecho tanto bien a la iglesia. Pero repito, es gracias a que una persona abrió su corazón al Espíritu Santo en su vida. Si, se me ocurre en este momento, por nombrar algunos, si Rodrigo, por ejemplo, que es el fundador de Lazos Amor Mariano, no hubiese abierto su corazón a la moción del Espíritu Santo, no existiría Lazos. Si San José María Escrivá de Balaguer no hubiese abierto el corazón al Espíritu Santo, no existiría el Opus Dei. Si San Francisco de Asís no hubiese abierto el corazón al Espíritu Santo, no existirían los franciscanos. Y así, con todas las espiritualidades y con todos los carismas que existen en la iglesia. Entonces, la función del Espíritu Santo no es, pues, así nomás cualquier cosa. Y si es tan grande y tan importante la relación con el Santo Espíritu de Dios, viene la siguiente y última pregunta. ¿Cómo es mi relación con ese Espíritu Santo? Si no lo he invocado nunca, pues bueno, hoy es un buen momento para empezar, ¿no? Hoy es un buen momento para empezar a invocar al Espíritu Santo. ¿Cómo invoco al Espíritu Santo? ¿Cómo me relaciono con el Espíritu Santo? Sería este cuarto punto importante. Bueno, la primera cosa es ir quitando los obstáculos. Y esto no solamente aplica con el diálogo al Espíritu Santo, aplica con el diálogo a cualquier persona de la Trinidad. Aplica en el diálogo con Dios. Hay que ir quitando obstáculos. Primer obstáculo, la bulla. Y cuando hablo de bulla interior y de bulla externa. Hay gente que piensa que puede hacer oración con la luz prendida, perdón, dijo, con el televisor prendido, con la luz sí necesito que la tengan prendida, capaz que no ven nada. Pero con la televisión prendida es imposible. Pues. Hay gente que intenta rezar con la tele prendida. Yo no sé cómo lo hacen, pero pues nada, yo realmente, y es una opinión muy personal, pero creo que hay muchos padres espirituales que piensan igual que yo, no es posible. No es posible porque tienes la mente distraída. Parte de la bulla también son los recuerdos y la imaginación. Santa Teresa de Jesús decía que la imaginación era la loca de la casa. Y Santa Teresa decía esto porque es que tenía toda la razón. Cuando nosotros estamos haciendo oración, de repente comenzamos a imaginar tonterías. Y uno dice, pero ¿por qué justamente cuando estoy rezando comienzo a pensar tonterías? O sea, tengo todo el día para pensar tonterías, pero justo cuando quiero rezar, en ese momento se me ocurre pensar tonterías. Y es así. Desgraciadamente es lo que sucede. Y es parte de la bulla que tenemos en la vida espiritual y por eso es una lucha. Primero, no para encontrarnos con Dios. Primero la lucha es quitar los obstáculos. Y por eso la oración íntima, la oración mental, es todo un reto para el ser humano.
Es todo un reto que sin la gracia de Dios es imposible, pero con Dios todo es posible. Entonces sí, el primer paso es quitar la bulla, quitar los obstáculos. ¿Y esto nos va a tomar tiempo? Sí, claro que nos va a tocar tiempo. Nos va a tomar bastante esfuerzo, nos va a tomar tiempo para poder ir eliminando la bulla en nuestra vida. Probablemente la oración, se me ocurre, si fuesen 10 minutos, probablemente te vaya a tomar 8 minutos para finalmente estar en silencio y 2 minutos recién para hacer oración. Lamentablemente a veces nos sucede. Pero si ni siquiera rezas un minuto, la cosa va a ser un poco complicada. O sea, creo que va a ser difícil que en 30 segundos hayas quitado toda la bulla de tu interior y en los otros 30 segundos te hayas encontrado con Dios. Por eso muchas veces yo he hecho la insistencia, y vuelvo a insistir ahora, en que necesitamos tener una vida de oración. Chicos, yo no me voy a cansar de repetírselos. Necesitamos tener una vida de oración. Si no hay vida de oración, no importa cuántos apostolados ustedes quieran hacer, ninguno va a servir de nada, al menos para ti. Para los otros sí, porque Dios se vale de cualquiera para poder hacer su obra. O sea, digo, se vale de mí para poder hablarle a ustedes. O sea, Dios puede valerse de quien sea, literalmente. O sea, no somos importantes en la película realmente. La cuestión es si ese apostolado a mí me santifica. Y no me va a santificar en nada si no hay una vida de oración. Si yo no rezo, si yo no tengo intimidad con Jesucristo, entonces no sirve de nada, siempre serán acciones vacías. Mi trabajo, todas las cosas que hago durante el día, si no están sustentadas por la oración, no sirve. Y cuando hablo de oración, y aquí quiero ser mucho más específico todavía, no me estoy refiriendo necesariamente a las oraciones vocales. Es decir, no me refiero al rosario, no me refiero al Padre Nuestro, a la Ave María, al Gloria, que son oraciones muy bonitas que nos ha enseñado la Iglesia y que nos ayudan y que son oraciones legítimas. Pero yo en este momento me estoy refiriendo a la oración mental. ¿Qué cosa es la oración mental? Cuando me arrodillo, hago silencio y le abro el corazón a Jesús y dialogo con mis palabras. A eso me estoy refiriendo. ¿Sí? Es lo que los evangélicos muy equivocadamente lo separan, ¿no? Y dicen, no, lo que pasa es que ustedes católicos rezan, nosotros oramos. Ya esa separación en la Iglesia Católica no existe. La oración es una sola. Reces u ores es lo mismo, ¿sí? O sea, no hay oración de segunda categoría. El rosario no es oración de segunda categoría. Lo que les estoy diciendo es que hay distintos tipos de oración. Y del tipo de oración que estoy hablando ahora es de esta oración mental, en la que es necesario que le abramos el corazón a Jesús y que hagamos silencio en nuestro interior. Entonces, primera cosa importante, sacar la bulla de nuestra vida. ¿Cuánto nos va a tomar de tiempo en ese momento de oración sacar la bulla? No lo sé. Va a depender de cada uno. Yo, que soy una persona bastante ansiosa y distraído por naturaleza, eh, no sé si recuerdo desde los primeros años de mi conversión, la verdad es que si la oración duraba 10 minutos, pues eran 9 minutos con 50 segundos lo que demoraba en hacer silencio. Y ya, pues me quedaban 10 segundos para decirle, Señor, te amo, y ya esa era mi oración, listo, gracias. Entonces, así se empieza, ¿no? Y ojo, cuando digo así se empieza, no quiere decir que en este momento, pues ahora sí tenga una oración y levite yo 3 horas haciendo oración. No, eso no sucede. Hay muchas veces en las que me toca nuevamente hacer 10 minutos de silencio y al final siento, repito, siento que no he rezado nada. Y hago hincapié en este tema de siento, porque el hecho de que yo sienta que no haya rezado nada no quiere decir que no haya hecho oración. Segundo punto importante, cuando confundimos la oración con el sentimiento. Los sentimientos son importantes, son muy importantes. ¿Por qué? Porque de alguna manera inflaman los afectos y nos ayudan, nos motivan, nos conducen. Pero los sentimientos no pueden definir mi oración. Si hay algún día en el que no tengo ganas de hacer oración, si me siento triste, eso no es un motivo para no hacer oración. No es un motivo para no hacer oración. Si siento que Dios no me escucha, no quiere decir que no me está escuchando. Es decir, hay que aprender a separar abismalmente lo que siento de la realidad. Porque, como ustedes sabrán, los sentimientos son bastante volátiles, van y vienen. Imagínense ustedes lo que sucede con una relación que está fundamentada en los sentimientos. Durará muy poco. Durará muy poco, durará lo que te dure la emoción, lo que te dure ese sentimiento, hasta que algún día te levantas con el pie izquierdo y pues nada, ya te aburriste. Entonces, no puede suceder lo mismo con la oración, no puede suceder eso con la relación con Dios. Entonces, ese segundo punto es importante, aprender a separar los sentimientos de la realidad. Que repito, no quiere decir que los sentimientos sean malos,
pero no pueden determinar mi vida de oración. Tercera cosa importante, poner los medios. Poner los medios. Si yo no pongo los medios para hacer oración, pues entonces no, yo estoy perdido. ¿Medios como cuáles? Las posturas físicas son importantes. No se puede hacer oración acostado. ¿Por qué? Porque te vas a dormir. O sea, no es una postura para hacer oración. Entonces, hay que hacer todo un ambiente. Sí, el ambiente es muy importante. Por eso nosotros los católicos tenemos esta hermosa suerte de creer en el culto a las imágenes. Es decir, tengo yo de repente, no sé, pues alguna imagen de la Virgen que de repente me ayuda a profundizar en el misterio de Jesucristo a través de la Madre, pues perfecto. Si tengo alguna otra imagen, pues adelante. Cojamos una velita, de repente apaguemos la luz, no sé, de repente cada uno tendrá su modo, su forma, su método, pero que haya un ambiente. ¿Y por qué el ambiente es importante? Porque nos ayuda a entender psicológicamente que estamos entrando en un momento que es distinto a cualquier otra hora del día. Esto, chicos, es importantísimo. Son detalles, pero son muy importantes, porque nos ayudan a identificar que lo que voy a hacer en este momento es santo. Lo que voy a hacer en este momento es sagrado. Es distinto a cualquier otra cosa a la que me he dedicado en el día. Si la oración es una actividad más de las que he hecho en mi día, pues entonces he desacralizado mi relación con Dios. Mi relación con Dios es lo más sagrado que existe y debo cuidarlo, debo proteger ese momento, debo respetar ese espacio y debo procurar que otros también me lo respeten. Entonces, esto se los digo porque pues si nosotros no tenemos un orden en la vida, si no tenemos horarios definidos para hacer oración, no vamos a rezar nunca. Y este es un cuarto punto importante, el orden. Si yo no tengo oración en un momento concreto del día, separado para ese momento, separado solo para Jesús, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque siempre lo voy a estar postergando. Es la bendita procrastinación que nos ha hecho tanto daño en la vida espiritual. El dejar para mañana lo que puedo hacer ahora, ¿no? Entonces digo, sí, ahorita podría rezar, sí, pero primero voy a hacer esto. O no, ahorita no tengo tantas ganas, mejor lo hago en la noche. Llega la noche y te pones a ver Netflix y nunca rezaste. Y ya cuando quieres rezar, pues nada, ya es muy tarde, pues ya tienes sueño. Entonces, ¿por qué no recé? Es porque estaba cansado. No, no rezaste porque eres un desordenado, porque eres una desordenada, porque no tuviste un horario, porque no tienes un momento separado solo para Jesús. Entonces, si tienes momentos para tu momento de clase, si tienes momentos para trabajar, si tienes momentos para comer, ¿por qué no tienes un momento para rezar? No tiene sentido. Si la oración se supone que es el puntal de la vida cristiana, que es lo que sostiene todos tus actos del día, entonces, ¿cómo es posible que no haya un momento específico para eso? Por eso, siempre les he dicho también, tiene que haber un horario de oración, un momento específico del día en donde sepas que ese momento es solo para Jesús. ¿Qué tiene todo esto que ver con el Espíritu Santo? Pues porque van a necesitar del Espíritu Santo para poder poner por obra todas estas cosas. Sin Él no hay gracia para esto. Entonces, es el Espíritu Santo, y date cuenta, es el Espíritu Santo el que te ayuda a que llegues a la oración, es el Espíritu Santo el que te comunica las mociones espirituales en la oración y es el Espíritu Santo el que te va a permitir poner por obra todas las resoluciones que vayan saliendo de esa oración. De manera que el Espíritu Santo está en nuestra vida en todo momento, desde el bautismo hasta los santos óleos, desde el momento de nuestro nacimiento hasta la muerte. El Espíritu Santo está totalmente siempre en nuestra vida, en la medida, quinto y último punto de hoy, en la medida en que estoy en gracia de Dios. En la medida en que estoy en gracia de Dios, y esta es una última cosa con la que quiero terminar. Cuando estamos en pecado mortal, y esto lo repetía también ayer en la catequesis, cuando estamos en pecado mortal quiero que tengan en cuenta que la Santísima Trinidad deja de habitar en el alma. Y esto es una total desgracia, es una cosa muy, muy, muy dura que se predica muy poco y se hace mucho daño cuando se predica muy poco, porque hay mucha gente que no se entera, nunca se entera que estas cosas suceden. Pero cuando uno está en pecado mortal, es decir, cuando uno tiene un pecado mortal y no está confesado, no está confesada, pues la Santísima Trinidad no habita en el alma. No hay Espíritu Santo en el alma. Estamos solos, a nuestras propias fuerzas, a nuestra miseria, a nuestro pecado. Estamos muertos, literalmente. Por eso se llama pecado mortal. Entonces es importante la confesión en nuestra vida. Es importante que los sacramentos vayan de alguna manera santificándonos. Es el Espíritu Santo el que actúa en los sacramentos. Entonces, para que el Espíritu Santo pueda actuar en mi vida, tengo que estar en estado de gracia.
Y estando en estado de gracia, puedo finalmente leer la realidad desde la óptica de Dios. Repito, estando en estado de gracia voy a poder ver la realidad desde la óptica de Dios, teniendo una visión panorámica. Y esto es una cosa realmente increíble. No sé si, estoy seguro que muchos aquí tal vez lo han vivido, pero esto es una cosa, la verdad es que es bastante bacán, la verdad. Poder ver la realidad desde la óptica de Dios es muy bonito. ¿Por qué? Porque no soy yo, ¿me explico? No soy yo quien ve la realidad según mis criterios. Es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo actuando en mí el que me ayuda a ver la realidad. Es el Espíritu Santo el que me ayuda a descubrir el corazón del otro, el que me ayuda a ver el plan de Dios en mi vida, en las cosas que me suceden en el día. Hay gente que dice, no, es que Dios no me habla. Yo no sé cómo Dios me habla. Bueno, vamos a ir viendo un poquito en lo profundo de la vida de esta persona que dice que Dios no le habla y te vas a ir dando cuenta de cuáles son las fallas de por qué Dios supuestamente no le habla. No es que no le habla, es que este tipo está sordo. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque no está en estado de gracia, porque de repente hay bulla en su interior, porque no ha puesto los medios, porque no ha buscado la oración, porque es un desordenado. O sea, hay una serie de explicaciones de por qué Dios no te habla. Pero Dios habla siempre, por si acaso. Dios no es mudo. Dios nos ha hablado en su Hijo Jesucristo. Y en su Hijo Jesucristo nos lo ha dado todo. Entonces, y el Espíritu de Dios ha sido enviado por Jesús, de manera que la Santísima Trinidad habita en nuestra vida, habita en la iglesia y está constantemente las 24 horas actuando. Entonces, es imposible que Dios no te hable. Dios te habla siempre. Si no lo escuchas, si no hay claridad, repito, hay que ver estos 5 puntos que hemos visto ahora y estoy seguro que alguno de esos 5 puntos, algo no está bien, algo ha fallado allí, que es la razón por la que de repente Dios no habla. Quiero hacer un último paréntesis antes de terminar, con respecto a este tema de que Dios no habla. Hay casos excepcionales y hay momentos específicos en la vida espiritual en los que Dios efectivamente guarda silencio. Y estos momentos específicos de la vida espiritual se llaman la noche oscura del espíritu. Y esto es propio de la vida espiritual de cualquier cristiano. Hay momentos en los que hay una gran oscuridad en nuestra vida interior y que no es por falta de oración, no es por falta de sacramentos, no es porque algo está desordenado en mi vida, he sido fiel, he hecho mis oraciones, he buscado al Señor, pero siento un vacío interior, siento una oscuridad. Cuando voy a la oración siento sequedad, siento que hay un desierto en donde hay cero afectos. Y entonces, claro, esto es la noche oscura del espíritu y es un proceso normal de la vida espiritual. ¿Cuánto dura este proceso? Lo que Dios quiera que dure. En la Madre Teresa de Calcuta duró 40 años. Eh, no lo sé, no sé cuánto pueda durar un proceso. Puede durar segundos, puede durar minutos, horas, días, meses, años o toda la vida. No lo sé. Va a depender de la voluntad de Dios en la vida de cada uno. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y entonces ese plan también implica una santificación personal. Que esto genera sufrimiento, por supuesto, y es solamente en el sufrimiento en donde el corazón se va forjando y se va haciendo más fuerte, en el fuego, en la prueba. Entonces sí, es también importante que haya esos momentos en los que Dios de alguna manera guarda silencio. Pero hay que saber discernir cuándo Dios guarda silencio y cuándo en realidad es porque estamos sordos. Son dos cosas diferentes. Eso quería decirles como última cosa. Ok, eso en cuanto al tema del Espíritu Santo. Ahora sí quisiera escucharlos. Líder, yo tengo una pregunta. ¿Para orar es necesario estar en gracia? O sea, ¿Dios te escucha solo cuando estás en gracia o no importa eso? Dios te escucha siempre. Dios te escucha siempre estés o no estés en gracia. Y esto, gracias por traer este tema, porque es que muchas veces cuando estamos en pecado mortal como que nos desanimamos, ¿no? Entonces, somos a veces dados un poco a revolcarnos en el fango, ¿no? Entonces, encima de que ya hemos caído, aparte de eso, pues ya nos revolcamos en la suciedad porque es que ya ni siquiera rezamos. ¿Y cuál es la excusa de no rezar? Es que soy indigno. A ver, no, eso es una tentación del demonio, literalmente. Cuando estamos en una situación de pecado mortal, justamente es cuando más necesitamos de la oración. Es justamente cuando más necesitamos acudir a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos de su gracia. Es verdad, estamos en pecado mortal, hemos perdido la amistad de Dios. El Espíritu Santo no habita en nosotros. Sí, eso es una realidad. Sí, estamos muertos a la gracia. Pero eso no quiere decir que estamos abandonados de Dios, pues.
Dios no nos ha abandonado. Dios no nos abandona nunca. El hecho de que queramos confesarnos, y te pongo un ejemplo concreto, el hecho de que tengamos el deseo de confesarnos y de que estemos arrepentidos de lo que hemos hecho, ya es una gracia del Espíritu Santo. Y esto quiero que lo tengamos bastante en cuenta. El hecho de que tú te arrepientas de lo que has hecho y de que quieras ir a la confesión es una gracia del Espíritu Santo. Entonces, sí, la Trinidad no habita en tu interior, sí, pero eso no quiere decir que estás desahuciado de Dios. O sea, el Espíritu Santo sigue inspirando en tu interior gracias. Tu ángel de la guarda sigue trabajando, a pesar de ti, pero sigue trabajando, ¿sí? Entonces, claro, sí, el ángel de la guarda, yo la verdad que no envidio su trabajo con ninguno de nosotros. Ha de ser una cosa frustrante y terrible, la verdad. Yo a veces sí me imagino cómo mi ángel de la guarda me ha de ver a ser una cosa bastante difícil, pero ni modo, esa es la misión que le ha tocado, salado. Pero la verdad es que en nuestra vida espiritual sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando estamos en pecado mortal necesitamos de Dios. No huyamos, no huyamos de la gracia. Dios siempre nos escucha, siempre nos escucha. Claro, hay una diferencia cuando estamos haciendo oración en gracia y hay una diferencia cuando estamos haciendo oración en pecado mortal, por supuesto. La diferencia abismal es la que acabo de decir. Nuestra visión de la realidad es otra. Cuando estamos en pecado mortal, nuestro entendimiento, nuestra razón queda nublada. Pensamos estupideces o pensamos mal. No pensamos desde la óptica de Dios. Nuestro corazón está desordenado, desequilibrado, roto. Y la forma de relacionarnos con la creación, con Dios y con nosotros mismos es desordenada. Esa es una consecuencia del pecado mortal. Sí, pero eso no quiere decir que estamos desahuciados de Dios.